Bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial Chile, siempre a través de nuestras distintas plataformas. Un saludo cariñoso y cordial para cada uno de ustedes y también para nuestro equipo de trabajo. Hoy jueves, como es habitual, tendremos el comentario económico a cargo de Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Y también tendremos tiempo para revisar algunas noticias del emprendimiento, innovación y también para la micro, pequeña y mediana empresa. Todo aquí, en Conexión Empresarial Chile. Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Bien, ahora los quiero invitar a revisar las más destacadas noticias del ámbito económico a nivel local y también internacional. Análisis que hacemos junto a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Quiero partir con lo siguiente. Proyecto tributario de reactivación. Cámara aprueba, informe de comisión mixta y medida queda a un paso de ser ley. Según explicó el ministro, el acuerdo permitió las siguientes mejoras en el texto. Incrementar la rebaja transitoria del impuesto de primera categoría para las pymes. Mayor fiscalización en materia de depreciación de activos intangibles. Postergación de la entrada en vigencia de la boleta electrónica del 1 de septiembre al 1 de enero del 2021. Ampliar el plazo que tienen las empresas para pagar su IVA a 3 meses. Y la incorporación de beneficios para microempresarios y conductores del transporte remunerado de pasajeros, entre otros puntos. Cristian, como siempre, gracias por acompañarnos como cada jueves. Bienvenido a Conexión Empresarial Chile. Cristian, por favor, explícanos en una mirada general lo que significará este proyecto tributario que considera beneficios para pymes y un bono para microempresarios y conductores del transporte. Bueno, el proyecto tributario de reactivación, que ya salió del último trámite legislativo y que va dirigido a ser ley dentro de pocos días, básicamente incorpora una ventaja tributaria para las empresas de régimen ProPyme, ¿cierto? En que reduce en forma transitoria del 25 al 10% el impuesto de primera categoría para los años 2020 hasta 2022. También para las empresas acogidas al régimen ProPyme pueden solicitar reembolsos del remanente acumulado de crédito fiscal del IVA que se constituya, digamos, en los meses de julio, agosto o septiembre de este año, siempre y cuando sean empresas que sus ingresos hayan caído un 30% entre enero y mayo de este año, es decir, que han sido empresas severamente afectadas por la pandemia. Adicionalmente, contempla una propuesta un mecanismo un bono de apoyo a los microempresarios y conductores de transporte remunerado pasajeros, que es un sector importante en todo Chile, en todas las capitales regionales y las ciudades, que los conductores se han visto severamente afectados en sus ingresos porque no ha habido restricciones importantes en la movilidad de las personas. Así es que este bono va a compensar un poco su pérdida de ingresos, que son un número importante de trabajadores en todo Chile, y son 350.000 pesos que pueden ser solicitados a la brevedad dentro de los 2 meses de que se apruebe la ley. Y por último, los microempresarios del sector transporte también pueden acceder a un préstamo estatal solidario que puede solicitarse en dos giros durante este año, cada uno de 320.500 pesos. Y una vez durante el próximo año, a partir de marzo del próximo año, y ese beneficio es compatible con otros beneficios que se han estado entregando para enfrentar la pandemia. Así que es una buena noticia. De todas maneras, este proyecto va a dar un estímulo al gran conjunto de pymes que son importantes generadores de empleo y de actividad económica. Detrás de cada pyme hay varias familias siempre. Así que esto es una buena noticia. A través de todas nuestras plataformas estamos revisando las principales noticias del ámbito económico a nivel local y también internacional, junto a Cristian Echeverría, aquí en Conexión Empresarial Chile. Nuestro país se suma a la tendencia global y el PIB experimenta una caída récord en el segundo trimestre. Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, España, la eurozona, Colombia, México. Todas estas economías sufrieron caídas sin precedentes en su Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de este año como consecuencia del coronavirus y las medidas de restricción para contener la pandemia. Y Chile no fue la excepción.
Nuestra economía se desplomó de forma histórica en el segundo trimestre del 2020. Anotó una caída de 14,1% en comparación con el mismo periodo del año 2019 y un retroceso de 13,2% respecto al trimestre anterior. Cristian, aquí hay un tema interesante que te quiero comentar. El ministro de Economía, Lucas Palacios, abordó también la delicada situación de la actividad y se alineó con su homónimo de Hacienda, Ignacio Briones, en relación a que lo peor ya quedó atrás. Estamos llegando al final del túnel, estamos comenzando a ver la luz. Son expresiones, declaraciones que de alguna u otra manera uno podría decir van en consecuencia o en línea de lo que debieran hacer los ministros, pero ¿tienen algo o tienen algún matiz de que esto pueda ser así? ¿Cómo ves tú? ¿Coincides con esta mirada optimista del equipo económico del gobierno? Bueno, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, tienen que decir lo que tiene que decir un ministro de Hacienda y un ministro de Economía. Es decir, siempre es tratar de estar levantando las expectativas y tratando de comunicar una visión optimista de la situación. Una visión más ponderada, más realista, nos muestra que el Banco Central y las cifras que salieron ayer confirman en forma notoria, digamos, la abrupta caída en la actividad económica, la producción de bienes y servicios, los niveles de actividad económica. Ahora, de hecho, uno debería mirar con cuidado las cifras del Banco Central, porque si bien muestran que el Producto Interno Bruto tuvo una caída del 14% en comparación con el mismo periodo del año pasado, si uno mira qué es lo que pasó con la demanda interna, que es la que está más cercanamente relacionada con el nivel de vida de las personas, con la actividad económica en nuestro país, dentro de la frontera de nuestro país, excluyendo la actividad económica exportadora, porque la industria del cobre y la minería en Chile afortunadamente ha sido capaz de mantener sus niveles de producción y de exportación. Eso es lo que ha impedido que el Producto Interno Bruto haya caído aún más bajo. Las exportaciones netas han aumentado y hemos pasado a una situación de leve superávit. Pero el punto es que la demanda interna experimentó en este trimestre una caída del 19,1%. Y creo que eso está más cercano a la realidad de la caída en la actividad económica, porque eso es lo que se ve en las calles, lo que impacta la vida de las personas, los hogares, el mercado del trabajo. Está en lo grueso, determinado por la evolución de la demanda interna y no por la evolución de la actividad en sectores, en enclaves mineros que sabemos que tienen una participación muy pequeña en el total de la contratación del país. Son verdaderamente pequeñas. Si bien en volúmenes de exportación son importantes, pero los encadenamientos por vía del mercado del trabajo son débiles. Así que la demanda interna para mí muestra básicamente una caída del 19,1%, estamos en el 20%, o sea, en el fondo la actividad económica de este trimestre pasado, si hace un año era 100, hoy es 80. Eso es lo que refleja ese indicador del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre de este año. Sigamos avanzando, Cristian. Chile será el tercer país con mayor crecimiento de Latinoamérica en 2021. De acuerdo con el Consensus Forecast del mes de julio, la actividad económica se expandirá 4,9% el próximo año. Los economistas afirman que es clave para apuntalar el repunte del plan de reactivación que trabaja el gobierno. Los economistas coinciden en que el plan de reactivación que prepara el gobierno es clave, pues será un motor trascendental para apuntalar el sector privado. Felipe Ruiz, economista de BCI, subraya lo siguiente: los programas de apoyo a la economía serían determinantes para establecer el ritmo de recuperación económica para los próximos trimestres, sujeto también a la evolución de la pandemia. Estos programas podrían estar enfocados en impulsar la inversión y el consumo privado, fortaleciendo el mercado laboral y entregando incentivos a la inversión privada. Cristian, según tu análisis de los datos a nivel local y proyecciones de organismos internacionales, ¿cómo ves el crecimiento de nuestra economía para el próximo año? Bueno, viendo la tendencia de nuestra economía, yo creo que es previsible, si es que lo seguimos haciendo razonablemente bien en términos de mantener acotados las tasas de contagio que van a estar con nosotros mientras no exista una vacuna, y eso vemos que es algo bastante escurridizo, ¿cierto? Entonces, en un escenario base o quizás un poco favorable, en que las personas somos capaces de seguir con niveles de precaución y retomar la actividad gradualmente,
con niveles de cuidado, resguardo higiénico para evitar el contagio adicional. En esa perspectiva, creo que es razonable las proyecciones de que la economía chilena podría repuntar en torno al 5% el próximo año, que es lo natural también que ocurre, que las tasas de crecimiento el año siguiente de un desastre natural o de una pandemia son altas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay mucha actividad económica que en pausa, suspendida y que luego es retomada o reiniciada, especialmente la inversión. Y también compras y consumo de los hogares que han sido suspendidos por esta situación que estamos viviendo y que retoman nuevamente esas decisiones cuando ya la incertidumbre se disipe y desaparezca. Ahora, también es esperable que ese crecimiento rápido, porque un 5% es fuerte, probablemente va a ser algo de una duración relativamente corta, un año, pero seguramente el año siguiente ya va a converger a una tasa más baja de crecimiento que a poco va a tender a converger. Si es que la economía global está también sincronizadamente recuperándose, nuestra tasa de crecimiento debería converger a lo que es el crecimiento potencial, es decir, en torno al 2,5-3% anual. Eso sería lo normal y lo esperable. Cristian, profundicemos un poco más en este punto. Para que nuestra economía se reactive o comience su proceso de recuperación, ¿cuál debe ser el rol del Estado para que esto sea posible? Ahora, para esa recuperación de la economía es muy importante lo que haga el Estado. Y hay varias cosas que puede hacer, pero en lo fundamental yo diría es mantener las políticas de apoyo a los ingresos de los hogares, de las personas que están sin acceso al mercado del trabajo, y adicionalmente iniciar obras de inversión en infraestructura y obras públicas que generen un incentivo fuerte a la contratación de mano de obra que está desocupada y desempleada hoy día, especialmente trabajadores poco calificados. Es decir, proyectos de obras públicas intensivos en construcción que estimule la demanda y la contratación de trabajadores. Eso sin duda tiene efectos multiplicativos muy virtuosos porque aumentar la contratación de trabajadores aumenta los ingresos de los hogares y el aumento de los ingresos de los hogares se reproduce nuevamente, se amplifica, digamos, a través del consumo y de las compras que hacen esos hogares con ingresos más altos o por lo menos con ingresos en comparación con una situación sin percibir ingresos. Como cada jueves en Conexión Empresarial Chile estamos junto a Cristian Echeverría revisando las principales noticias del mundo económico en Chile y también en el exterior. A propósito del exterior, Cristian, las ventas minoristas en Estados Unidos regresan a niveles previos a la pandemia. Me llamó la atención, fíjate esta información. Aunque millones de estadounidenses permanecen desempleados por la pandemia y muchos luchan por pagar sus facturas, el consumo ha tenido una pronta recuperación. Por otra parte, el PIB de Japón se contrajo un histórico 7,8% en el segundo trimestre. Se trata de la primera recesión de Japón desde el año 2015 y la caída más brutal del PIB de Japón desde que se establecieron los datos comparativos en 1980. Cristian, esto es parte de lo que está sucediendo en las diferentes economías del planeta, efecto pandemia coronavirus, y que nos demuestra que hasta las más sanas y potentes economías también se enferman. Sí, la recuperación de las ventas minoristas en Estados Unidos, algo sorprendente, fue bastante rápido, que están llegando efectivamente a niveles previos a la pandemia. Sin embargo, no olvidemos de que luego de un periodo prolongado de distintas medidas de restricción y de incertidumbre y temor, que está disipándose de a poco, aunque todavía hay focos de crecimiento rápido de los contagios en algunos estados de Estados Unidos. Pero así todos los consumidores han actualizado su consumo suspendido, paralizado a media marcha, realizado en los meses anteriores, y en parte también porque, no solo probablemente hubo fenómenos de acumulamiento y estoqueo, especialmente de alimentos y otros productos que para los periodos de la pandemia que han llegado a agotarse seguramente, y las personas van a reactualizar sus stocks adicionalmente compras que estaban suspendidas, pospuestas de equipamiento para el hogar y durables, seguramente se están manifestando ahora.
Ahora, mi percepción es que este repunte de las ventas minoristas probablemente debería moderarse ya en los meses venideros. ¿Por qué razón? Porque el grueso de la economía está recuperándose de a poco, entonces si está recuperándose de a poco, los ingresos de los hogares también están de a poco recuperándose, y no olvidemos que todavía hay un porcentaje importante de desempleados. La ocupación ha aumentado, pero solo un tercio del total de trabajadores que quedaron desempleados durante la pandemia, solo un tercio ha recuperado un empleo, algún empleo. Entonces quedan todavía un número importante, del orden de los 20 millones de trabajadores en Estados Unidos que están desempleados, sin contar todos aquellos que están en jornadas a tiempo parcial, forzosas, no deseadas. Entonces el mercado del trabajo todavía está débil. Y creo que estas cifras de ventas minoristas son solo un resurgir a una tasa rápida después de un periodo prolongado que estuvo muy deprimido el consumo, pero creo que no son sostenibles ni compatibles con la evolución de la economía de aquí para adelante. Creo que vamos a ver una moderación de esas compras, de esas ventas minoristas. Recuerden que estamos con ustedes diariamente de lunes a viernes a través de todas nuestras plataformas. Somos Conexión Empresarial Chile. Hoy, como cada jueves, junto a Cristian Echeverría, revisando las principales noticias económicas de Chile y también del mundo. Cristian, te quiero invitar a ti y a todos aquellos que nos escuchan en este minuto a revisar algunas de las frases que escribió en su columna de La Tercera el periodista Daniel Matamala, periodista agudo, directo, muy ácido, y me parece interesante compartir o repasar algunas de estas declaraciones. Claro que el meteorólogo puede equivocarse, pero es sospechoso que su error siempre sea pronosticar tormenta cuando los días son soleados. Y cuando descubrimos que el meteorólogo tiene acciones en una fábrica de paraguas, la confianza en él se desmorona. Así comenzó su columna este periodista. Matamala también aprovechó para ironizar sobre el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien dijo que Chile se convirtió en un país bananero. El mercado bursátil colapsó y los fondos de pensiones se derrumbaron. Está claro que las autoridades y tecnócratas equivocaron gravemente su análisis sobre las consecuencias de corto plazo, pintando un falso escenario apocalíptico y omitiendo los efectos positivos para la economía que tendría, aquí hacía referencia, al retiro del 10% en forma excepcional de los fondos previsionales. Cristian, ¿cuál es tu opinión respecto a los temas abordados en esta columna por Daniel Matamala? Bueno, Daniel Matamala es bastante agudo y la verdad es que no se le escapa una, ¿cierto? Las declaraciones amarran a las personas y él tiene memoria para registrarlas y después reflotarlas cuando han pasado las cosas. Entonces, efectivamente hubo personeros de gobierno y voceros de distintos sectores de la coalición gobernante de la derecha que no sé si creyéndolo realmente o tratando de generar una visión que rechazara, digamos, la aprobación del proyecto, pero crearon efectivamente visiones apocalípticas de que el sistema iba a colapsar, de que el mercado se iba a desplomar, que los precios de las acciones iban a caer abruptamente, que iba a generar tremendos descalabros, digamos, en los mercados financieros y eso iba a repercutir en la economía. La verdad es que yo por lo menos nunca declaré cosas por el estilo, tú lo sabes en este programa. Mi principal aprensión, yo siempre dije, la AFP lo van a hacer eficientemente porque son expertas en hacer esto, es decir, en hacer liquidaciones de activos masivas, en compras, ventas, en coberturas de tipo de cambio para que haya la menor pérdida patrimonial por efecto de variación del tipo de cambio, y que lo lógico, también lo dije, que iban a hacer liquidación de activos externos, que es lo que hicieron. ¿Por qué? Porque son mercados más profundos, en los cuales grandes movimientos como este, liquidar 9.000 millones de dólares hasta el momento, con los 6 millones de afiliados que han solicitado el retiro, sin duda en el mercado chileno, haber liquidado acciones o bonos en el mercado nacional sin duda habría generado repercusiones adversas, pero las AFP claramente hicieron bien su trabajo, es decir, cuidaron y preservaron el interés de los afiliados y lo hicieron en la forma menos perturbadora posible, es decir, liquidando inversiones en el extranjero donde los mercados son profundos y sus acciones, su movimiento, sus compras y ventas, en este caso ventas, no generaron ningún efecto de mercado porque son pequeñas en los mercados financieros internacionales que son gigantescos. Ahora, sin embargo, sí queda el efecto de largo plazo.
Es decir, para las personas que lo retiran, que lo retiraron o que lo vayan a retirar, claro, es liquidez hoy día a costa de un menor saldo aún para el futuro. Si es que se calcula una pensión cuando llegue el futuro, sin duda va a ser una pensión más baja de la que habría sido, y eso tiene un costo, como ya señalé, depende de la edad de la persona, cuántos años esté todavía cotizando, pero puede significar entre $1 por $1 o $1 hasta por $8 de costo por cada peso retirado, $8 que se sacrifican, que van a ser de menor fondo disponible al momento de pensionarse o de menor pensión en todos los años venideros después de cuando se reciba esa jubilación. Así que eso queda, eso sin duda es el efecto invisible que solo va a hacerse visible y materializarse a través del tiempo cuando pase el tiempo. Pero es un efecto de empobrecimiento para la vejez, sin duda. Eso sigue siendo y no es catastrófico ahora, pero puede llegar a ser importante más adelante. Un tema que no puedo dejar de mencionar en nuestra conversación, Cristian, es lo referente a lo que ha estado sucediendo con el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Fíjate que hay cifras que no dejan de llamar la atención. Esta información, que yo les voy a compartir, tiene fecha 11 de agosto, ¿ya? Un total de 2.291.014 personas ya han recibido el pago de la primera cuota de sus fondos previsionales en el marco del retiro del 10%, iniciativa aprobada para paliar los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. Operaciones que implican un monto total de $3.103 millones. Así lo informó la Superintendencia de Pensiones, detallando que a 12 días de iniciado el proceso, 8.438.786 personas han ingresado sus solicitudes para retirar el dinero. Menciono estas cifras para contextualizar la pregunta. Me gustaría, Cristian, que compartieras sugerencias o alguna recomendación para aquellas personas que me incluyo, hemos retirado este 10%, que obviamente viene a poder paliar, tal como lo mencionaba, satisfacer, a poder tener una liquidez que hacía mucha falta. ¿Cuáles serían tus principales recomendaciones de cómo utilizar este 10%, Cristian? Bueno, a quienes hayan retirado el 10% y lo necesitan realmente, bueno, no hay ninguna recomendación que hacer, más que lo gasten lo más sabiamente posible, ¿cierto? Y en forma dosificada, no entusiasmarse demasiado, ni celebrar, ni en fondo, porque esta pandemia y los efectos sobre la economía están marcados por una altísima incertidumbre, como lo declara el Banco Central prácticamente todos los meses que se reúnen, reunión de política monetaria o en informes de política monetaria o en otros reportes. Así que estamos en un contexto de alta incertidumbre, no sabemos qué nos depara más adelante el futuro. Entonces, en ese escenario, estos fondos disponibles que las personas que hayan retirado y que realmente lo necesitaban retirar, mi recomendación es ser muy, muy cautos en cómo lo usan, gradual, prepararse y mantener un nivel de gasto lo suficiente, pensando en que esa reserva ya eventualmente pudiera servir también en caso de que la situación empeore. Y no olvidemos que estamos entrando a la primavera y al verano, ¿cierto? Dentro de poco. Y solo por esa razón estacional, más el control de la pandemia, claro. Pero también es esperable que a medida que resurja la actividad económica y se acerque el próximo invierno, es bien posible, si es que no hay vacuna disponible, que hayan rebrotes y que haya de nuevo medidas de confinamiento que paralicen la economía parcialmente, que es lo que estamos viendo en algunos países europeos actualmente, que están entrando al otoño, terminando el verano, y que producto de la reactivación de la movilidad de las personas está reactivándose la tasa de contagio. En el caso de Francia, España también un poco, Inglaterra, para decir, entonces, y Estados Unidos, ¿cierto? Entonces tenemos los ejemplos, no pensemos que vamos a ser distintos, no lo fuimos para la primera oleada de contagio y no lo vamos a hacer seguramente para si es que hay rebrote. Entonces, y para las personas que retiraron el 10% y no necesitaban hacerlo, bueno, yo recomendaría depositarlos nuevamente en el sistema de pensiones con una cuenta 2 o una APB, porque son liquidables, quedan ahí disponibles, pueden ser sacados después si es que realmente lo necesiten más adelante, y sin embargo pueden seguir
captando la rentabilidad que probablemente van a tener los fondos de pensiones, que probablemente va a ser alta en la medida que la economía chilena y la economía mundial se recuperen, como ya hemos visto en estos pocos días de esta semana, que los anuncios en Estados Unidos de nuevas medidas de reactivación hicieron que la bolsa alcanzara prácticamente los niveles prepandemia, o sea, una recuperación fuerte en los precios, que también es anticipable o va a ocurrir en nuestra bolsa y en los precios de activos en los que invierten las AFP. Entonces, yo recomiendo invertir en el sistema AFP nuevamente, pero con esta opción de la posibilidad de retirar cuando se necesite, si es que se necesita en el futuro, si los depósitos están efectuados en la cuenta 2 o en APB. Muy buenas recomendaciones son las que nos acaba de entregar Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, que como cada jueves se encuentra con nosotros acá para poder revisar las principales noticias de Chile y el mundo. Cristian, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. Que tengas una muy buena jornada y nos encontramos en 7 días más. Bueno, me despido, Alfredo, como siempre, un gusto estar en este programa, compartir visiones, compartir perspectivas, reflexionar al respecto de lo que está pasando y aportar, como se dice en inglés, mis 2 centavos a esta discusión, reflexión y toma de decisiones de las personas que nos están escuchando en este momento. Ojalá que sea de utilidad. Así que feliz, quedo disponible para otra oportunidad. Gracias. Chao. A propósito del último tema que estuvimos conversando con Cristian Echeverría sobre qué hacer con este 10% que hemos estado retirando de nuestros fondos de previsiones en forma excepcional, hay una noticia que no deja de llamar la atención. La Super de Pensiones formuló cargos contra 2 AFP por infracciones en proceso de retiro del 10%. Arriesgan millonarias multas. Tras concluir la primera etapa de investigaciones a la actuación por parte de las AFP en el proceso del retiro del 10% de los fondos, la Superintendencia de Pensiones resolvió formular cargos en contra de AFP Modelo y AFP Habitat, donde las multas podrían llegar incluso hasta los 400 millones de pesos aproximadamente. Para ser más exacto, 430 millones. Respecto al caso de Modelo, la medida se resolvió en función de los problemas presentados por la administradora durante la entrada en vigencia de la reforma constitucional que permite el retiro de fondos, dificultades que fueron consecuencia del incumplimiento de instrucciones dictadas por este servicio. Cabe recordar que antes del proceso del 10% en diciembre del 2019, la Superintendencia sancionó con una multa de 5.000 unidades de fomento a la AFP Modelo por incumplimientos reiterados de instrucciones de la autoridad. En el caso de los cargos contra AFP Habitat, la autoridad resolvió formular cargos con motivo del tenor y contenido de las cartas que esa administradora envió a sus afiliados el pasado 8 de julio del 2020, a través de las cuales manifestó su opinión respecto del entonces proyecto de reforma constitucional que permitía el retiro excepcional de estos fondos. Bueno, es parte de lo que nos ha dejado todo este proceso del retiro de los fondos previsionales. Lo importante hoy día, que bueno, esta es una percepción muy personal, que tengamos que estar echando mano a nuestros propios recursos para enfrentar esta crisis, me parece obviamente que no es la solución óptima o la que uno hubiese deseado. Aquí el gobierno me parece que tendrá que sacar grandes lecciones que esperemos en algún futuro no muy lejano que tengan que volver a implementar en caso de enfrentar este tipo de situaciones. Las acciones a poder implementar sean mucho más eficaces y que lleguen a un alto porcentaje de la población, cosa que no ha sucedido en esta oportunidad. Bien, me despido. Gracias por habernos permitido acompañarles el día de hoy. Recuerden, somos Conexión Empresarial Chile y mañana estamos con nuestro Conexión Empresarial Cowork. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.